El colapso final de las naciones. La esperanza del pobre, decía un dicho popular años atrás, es llegar a ser alguna vez rico. Y se lo decía en ese dicho popular en forma irónica, como si eso nunca pudiera pasar. A veces pasa, sin embargo, que por las distintas circunstancias de la vida una persona de golpe puede ser rica. Años atrás tenía un amigo que me decía que en Sudamérica, si uno tenía un poco de habilidad y suerte, podía hacer mucho dinero en poco tiempo. Pero que en países como Estados Unidos y Europa costaba más, pero las posibilidades eran mayores. Bueno, muchos sueños económicos podrá tener la gente, pero vamos a ver aquí qué es lo que va a pasar con todos esos sueños materialistas que dominan el pensamiento de millones de personas. Porque llegará el día en que habrá un colapso y esta vez será un colapso final para todos esos sueños económicos, para todo el potencial económico del mundo. En Eclesiastés el capítulo 5 y el versículo 12 dice, pero al rico su riqueza no lo deja dormir. Esto lo escribió un hombre que fue muy rico, fue el rey Salomón. Y en la parte final de su vida pudo ver el problema de ser rico. Años atrás estaba en una reunión y un amigo me dijo, ¿ves a ese señor que está allí? Sí, me dijo, es multimillonario, pero le regalo esos millones, me agregó, porque tiene cada problema. ¿Cómo hacer para mantener toda la actividad económica o el capital? Y algunos, por temor a lo que les pueda faltar después, siguen acumulando y acumulando como si la acumulación podría llegar hasta el infinito. Hagamos un poquito de historia. Hay un afán por conquistar el mundo desde los mismos orígenes de la civilización. Los hombres hicieron guerras, se formaron imperios buscando mayor poderío y la riqueza, la adquisición, el poder económico forma parte de ese sentimiento de poder. Los griegos y los fenicios tuvieron el dominio del mar por muchos siglos. Y los que tenían el dominio del mar tenían el dominio del comercio y podían hacerse ricos. Después vinieron los bárbaros, después que imperó el Imperio Romano. Y ellos se hicieron dueños del Mediterráneo. Hacia el final del Imperio Romano, ellos debilitaron el imperio logrando el dominio del mar, especialmente uno de esos reyes bárbaros que llegó a predominar en el Imperio Romano y que dio lugar a la palabra vandalismo porque tuvo que ver con los vándalos. Los árabes posteriormente se hicieron dueños del Mediterráneo durante toda la Edad Media. Un califa llegó a decir, los cristianos no pueden hacer flotar ni siquiera una tabla en el Mediterráneo. Y eso contribuyó a que Europa se hundiese en la oscuridad medieval, que en aspectos económicos fue sumamente significativo. Para protegerse de las incursiones de otros pueblos e incluso de los mismos musulmanes, se desarrolló el feudalismo.
y buscaban protegerse en castillos con un lago que ponían alrededor. Ese esfuerzo por protegerse se extendió a toda Europa, porque si venían ejércitos extranjeros, podían ellos esconderse o al menos protegerse dentro de las murallas. Después vinieron las restricciones medievales, que fueron religiosas y comerciales. Siendo que el papado romano quería mantener el control de todo, y lo mismo los reyes europeos, entonces atacaron muy fuertemente a los comerciantes, y los judíos padecieron también porque eran comerciantes, porque a los que viajaban y hacían comercio no se los podía controlar tan fácil, y esas restricciones medievales incluyeron aspectos religiosos. Hasta que se dio el nacimiento del comercio mundial con el descubrimiento de un nuevo continente por Cristóbal Colón. Y eso permitió que los que eran perseguidos por su religión y aún desde la perspectiva comercial pudieran ir a un nuevo mundo en donde parecía que iban a tener libertad para hacerse ricos hasta el infinito, figurativamente hablando. Pero la Inquisición romana se estableció en la península ibérica tratando de impedir que protestantes que se enriquecían más por el hecho de no tener tantas restricciones, y lo mismo judíos, para impedir que ellos se establecieran en la península ibérica, y hasta buscaron expulsar a los judíos que habían vivido mucho tiempo allí. Vino entonces el comercio mundial con el descubrimiento de América. Holanda, que se volvió protestante, pasó a ser un refugio de judíos y protestantes perseguidos. En el año 1609 establecieron el primer banco mundial. La Inquisición en las Américas, sin embargo, trajo retraso económico, porque quitaba la iniciativa individual. Debían someterse a moldes preestablecidos que venían de afuera. Luego vemos en la historia económica el mercantilismo, como se lo llamó, que creó estados poderosos de comercio que suprimían las restricciones señoriales o feudales. En Inglaterra estuvo Cromwell, en Francia Colbert, en Holanda los Orange, y se hicieron muy poderosos. En el siglo XIX, ya acercándonos más a nuestra época, se dio la era conocida como del libre cambismo. Esa era favoreció a Inglaterra por el dominio del mar. Se dio una falta de trabas comerciales importantes y hubo libertad de migraciones. Esta libertad de migraciones facilitó el avance de la Iglesia Adventista, que pudo establecer obra en todos los continentes y hoy está en todos los países de la tierra, básicamente. ¿Por qué? Porque al no haber trabas migratorias como las que hay hoy, entonces podían ir sin pasaporte, sin ningún documento, viajar a cualquier lugar del mundo. Elena de White advirtió en el siglo XIX que ese era el momento de salir a todo el mundo, porque después vendrían más trabas, más dificultades. Y después vinieron los certificados de nacimiento, después la cédula, después pasaportes, hoy se requieren visados. Debido al terrorismo internacional se busca todavía coleccionar más datos y complica más el traspase a muchos lugares, aunque desde la perspectiva de los viajes se facilita. La era del bilateralismo, siglo XX, estuvo marcada por principios de compensación comercial
controlada por los estados. Había represalias económicas, protección de aranceles, restricciones cuantitativas, control de cambios. Y bueno, no vamos a entrar en todos estos detalles. Pasemos a lo que la mayoría de nosotros llegamos a conocer en un mundo dividido en dos, en capitalismo y en comunismo. ¿Cuál de los dos iba a vencer? ¿Cuál iba a prevalecer? Por las profecías de la Biblia, nosotros decíamos cuando éramos jóvenes que iba a vencer el capitalismo norteamericano sobre el comunismo ruso. Y efectivamente eso se dio. El comunismo impedía la globalización económica. La trabó durante casi todo el siglo XX. Pero el comunismo cayó. La muralla de Berlín se vino abajo. Yo estuve del otro lado de la muralla de Berlín, del lado comunista. La gente se sentaba en el medio de una avenida que iba por los dos lados y en el medio se caminaba y se sentaba a mirar hacia occidente más allá de las murallas. Qué pena me daba en esa oportunidad, pero finalmente esa muralla se derrumbó. ¿Cuál es el método económico que predomina en la actualidad? Es el método que se llama globalización. Un comercio sin fronteras. Esto sonaba extraordinario. Si al rico su riqueza no lo deja dormir, dijo Salomón, podemos imaginarnos cuánta gente trasnochada se multiplicó en el mundo pensando hasta dónde extender sus negocios. Y se establecieron megacorporaciones comerciales que tuvieron un mayor movimiento de dinero y estabilidad en todo el mundo. Coca-Cola, Walmart, Quest, Gillette, etc. El avance en las comunicaciones facilitó la globalización. Primero a través de telex, de fax, de internet, del email. Y de esa forma, hoy la comunicación se vuelve instantánea. La globalización comercial neoliberal terminó imponiéndose en Estados Unidos y en el mundo. Se la llama neoliberal porque mantiene el principio de mercado libre y impone la libre competencia. De tal manera que en cualquier lugar del mundo debían todos ahora tener libertad de comunicarse. También se la llama globalización comercial neoconservadora. ¿Por qué? Porque según los técnicos que idearon este sistema, hace resaltar el valor del capitalismo democrático y su vínculo con la libertad del Evangelio, requiriendo separación de Iglesia y Estado. Durante muchos siglos la Iglesia Católica predominó y prohibió el libre comercio. Ahora la libertad del Evangelio, especialmente en el capitalismo protestante norteamericano, llevó a creer que debía haber libertad. Ronald Reagan, el presidente norteamericano de los Estados Unidos para esa época, llegó a darse cuenta que hasta entonces el capitalismo era ideológicamente insulso, sonaba mal. En cambio, se presentaba el comunismo como algo precioso. La formación de ideólogos del capitalismo norteamericano tuvo su epicentro en la presidencia de Ronald Reagan. Él quiso que presentasen al mundo una filosofía más atractiva para el capitalismo y desenmascarasen esa presentación tan linda del comunismo. Recuerdo cuando estuve en Ucrania y uno de los líderes, el líder médico de la Iglesia Adventista en Ucrania,
me contó que tenía dos primos. Ellos nacieron en Argentina y su padre allí logró hacer bastante dinero a principios del siglo pasado, y cuando se presentó el comunismo de una manera tan atractiva, él decidió irse a Rusia y se burlaban de él. Y él cargó todo porque tenía dinero y se fue con sus hijos pequeños a Rusia, y cuando llegó se encontró con los containers llenos de piedras, no tenía nada. Se amargó tanto que se dedicó a la bebida y murió mal. Pero los hijos ya entre 50 y 60 años, una vez que se abrió Rusia y Ucrania y toda la Unión Soviética al mundo occidental, volvieron a Argentina recordándose de su niñez, lo que habían vivido. Bueno, el capitalismo triunfó en el mundo gracias a su pragmatismo y defensa de la libertad. Así se lo considera en muchos medios económicos. La posibilidad de hacerse rico y mejorar la sociedad debía estar al alcance de todos, no solamente al alcance de algunos privilegiados. Eso sonaba muy lindo. Pero cuando el corazón humano es egoísta, dar rienda suelta a esa tendencia egoísta puede terminar siendo atroz. En el argumento se decía que el retraso de los países católicos con respecto a los protestantes estaba ligado al concepto de libertad de cada religión. Para los protestantes, la libertad es símbolo de progreso. La ética aristocrática de América Latina, sin embargo, daba más importancia a la suerte, al heroísmo, a la figura o a la posición social. En cambio, la ética protestante de América del Norte da gran estima al trabajo diligente, a la regularidad constante, a la disposición responsable a captar las oportunidades. Lo que les conté al principio de un amigo que me decía que daba más trabajo en Estados Unidos hacerse rico, pero se podía ser mucho más rico que en Latinoamérica, según él. Estos ideólogos del capitalismo norteamericano acusaron a la teología de la liberación latinoamericana y al catolicismo actual y al socialismo de preocuparse más por la distribución que por la reproducción. Si queremos distribuir, tenemos que producir y proteger el capital y proteger a aquellos que reproducen. Pero no vamos a entrar en esa discusión porque ese no es el objetivo de nuestro mensaje hoy. ¿Quieren conocer algunos de los personajes más ricos del mundo? Aquí los tienen. Bien sonriente el primero de ellos, que fue Bill Gates, el de los programas de Microsoft que se usan mayormente en computadora. Él tenía unos 90,000 millones en 1999. En el año 2009 perdió como 18,000 millones y tenía en marzo de 2009 unos 40,000 millones. Lo mismo cuando vamos a Warren Buffett. Él era muy rico, tenía 36,000 millones en 1999, pero perdió mucho dinero en el año 2009. Y en marzo, sin embargo, de 2009 tenía 37,000 millones, pero después perdió mucho dinero y sin embargo logró recuperarlo. Carlos Slim Helú, mexicano, tenía 8,000 millones en 1999, era el latinoamericano más rico de toda Latinoamérica. En marzo de 2010 pasó a ser el más grande millonario del mundo, de Mexican Telecom y American Mobile. Y Bill Gates subió de nuevo y están constantemente cambiando algunos y otros. En marzo de 2009 tenía ya 35,000 millones, pero perdió en el año 2009 25,000 millones. Los alemanes Theo y Karl Albrecht, para poner a alguien de afuera de Estados Unidos,
y de otro continente. 13.600 millones tenía en el año 2009 y perdió 40.000 millones en 2011. Robson Walton, el fundador de Walmart, estaba casi en la punta otra vez en 1999. Fue el más millonario de todo el mundo, el primero por 7 años, pero al repartir su fortuna entre sus herederos dejó de serlo, pero casi llegó en 1999 a la cima. Murió hace poco. Es interesante ver que Robson Walton nunca cambió realmente de casa y con sus autos eran autos sencillos. Eso nos muestra que ser rico no significa ser pomposo. A veces los que aparentan tener mucho dinero no lo tienen tanto, pero les gusta ostentar. No es pecado ser rico. Se puede ser humilde aún siendo rico. Y el hijo tenía 18 billones en marzo de 2009. Li Ka-shing tenía 16 billones en marzo de 2009. El término billón en inglés es diferente al castellano, equivale a 16.000 millones. Tenía que ver con el canal de Panamá. El príncipe de Arabia Saudita en 1999 tenía 15.000 millones. Si hay alguna madre que está por tener un hijo varón y no se le ocurre qué nombre puede darle, tal vez aquí puede tomar una idea. Al-Walid bin Talal al-Saud. 13.000 millones tenía en marzo de 2009 y hasta hoy sueña con hacer la torre más alta del mundo. De eso hablaremos después. Pero el colapso que se dio por el año 2008 y 2009 le hizo tener cierto temor. Michael Dell, el que hizo la computadora o las laptops de mucha gente, 16.000 millones tenía en 1999 y en el año 2009 perdió varios millones, se quedó con 12.000 millones. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, el más joven billonario a los 24 años, se degradó a la categoría de millonario en el año 2009. Actualmente el más joven billonario es el príncipe Alberto de Alemania con propiedad inmueble. Aunque esto hay que estarlo renovando casi mes por mes porque va variando el altibajo. Pero resumamos lo que pasó entre el año 2008 y el 2009. Había 1.125 billonarios en la jerga inglesa en el año 2008. Se perdieron 2 trillones en un año. 793 billonarios sobrevivían en marzo del año 2009. Hubo familicidios incluso. Millonarios que al ver que de repente quedaron en deuda, decidieron quitarse la vida y para ahorrarles el sufrimiento de quedar en la calle, también les quitaron la vida a la mujer, a la esposa y madre de los hijos y a los hijos también. ¡Qué drama tan grande! En aquellos que ponen todas sus esperanzas en las cosas materiales. El 83% vio hundirse su fortuna, pero el 44% se volvió más rico. De manera que la globalización favoreció a menos gente que pudo tener todavía más control. Hay un dicho popular que conocía que aquí se cumplió: a río revuelto, ganancia de pescadores. General Motors en 1999 era la corporación más grande del mundo, superaba la economía de Dinamarca y de haber sido un país hubiera estado entre los 26 países más fuertes del mundo. En 2008 fue la segunda más grande empresa del mundo y en 2009 cayó en bancarrota. Tuvieron que socorrerla con el plan estímulo del presidente Obama.
La compañía más extensa de Europa fue Siemens. Tenía 480,000 empleados. Entró en una década de crisis por cohecho y negocios con Irán y tuvo serios problemas. Estaba en 190 países. Walmart empleaba más de 1 millón de personas en 1999. 2 millones una década después. Era la corporación más grande del mundo y sigue extendiéndose. Por su tamaño y extensión, las grandes corporaciones industriales constituyen un poder estable y tal vez mayor que el de algunos gobiernos que las ven producir y vender, ya que generan las 2/3 partes del comercio y controlan 1/3 de la riqueza mundial. Veamos lo que advirtió Salomón, Proverbios 23, versículos 4 al 5. No te fatigues por enriquecerte, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas que no son nada? Porque criarán alas de águila y volarán al cielo. Burbuja llamaron a ese crecimiento, a ese poderío económico que reventó en el año 2009. Volarán como alas de águila, lo describió el proverbio de Salomón. Es notable cómo Elena de White se anticipó a lo que iba a pasar en el fin del mundo. Hace más de un siglo atrás escribió: la obra del pueblo de Dios es prepararse para los eventos del futuro que pronto vendrán sobre ellos con fuerza deslumbradora. Se formarán en el mundo emporios gigantescos. Los hombres se ligarán a sí mismos en uniones que los arrollarán en los rediles del enemigo. Unos pocos hombres se combinarán para apoderarse de todos los medios que puedan ser obtenidos en ciertas líneas de negocios. Se formarán uniones comerciales y los que rehúsen unirse a esas uniones serán hombres marcados. ¿No es eso lo que está pasando hoy, especialmente con la globalización? La extravagancia que se ve en la erección de edificios, en la gratificación del yo, en los mercados, en gestiones injustas, crea pobreza y angustia, advirtió. Los guardianes de los emporios comerciales tendrán que rendir a Dios una temible cuenta cuando el juez de la corte más alta tomará cada caso individual en su mano. Sí, mis amigos, no podemos esconder el pecado en una corporación. Los que participamos de ese mismo espíritu tendremos que responder a Dios y Dios juzgará corporal y también individualmente a cada ser humano según es su corazón. Por eso Jesús dijo en San Mateo 19:23 que ningún rico va a entrar en el reino de los cielos. ¿En serio? No, dijo, difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. ¿Está mal ser rico? No, por supuesto que no está mal. Dios nunca quitó la iniciativa de aquellos que querían crecer, pero puso un límite, que fueron los años sabáticos y del jubileo. Como eso lo consideré en otra conferencia y también he escrito en 2 libros sobre ese aspecto, no lo voy a volver a considerar acá. Pero es más difícil para un rico que se apoya en sus bienes materiales pensar en las cosas espirituales. A los ricos de este siglo, dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, manda que no sean altivos. Ese es uno de los problemas principales de muchas personas que se vuelven materialistas. 1 Timoteo 6:17 fue el texto que leímos. Elena de White vio la destrucción de algunos edificios sumamente grandes. Ella mencionó Nueva York, mencionó Chicago, mencionó Los Ángeles, San Francisco, etc. Y dijo, se me hizo contemplar una noche, y se estaba refiriendo a Nueva York, los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. No habló ella de los edificios que estaban ya
levantados, sino de los que se iban a continuar elevando. Esos inmuebles, que eran la gloria de sus propietarios y constructores, eran garantizados y combustibles. Lo escribió en el año 1906 y también en 1909. Así que esos inmuebles, decía ella, que eran la gloria de sus propietarios y constructores, eran garantizados incombustibles. Yo subí a las dos Torres Gemelas y el guía nos decía que estaban libres de incendios, pero no se imaginaban lo que podía pasar si de repente se encendía fuego y el acero se recalentaba y perdía consistencia. Se elevaban siempre más altos, lo vio en visión, y los materiales más costosos entraban en su construcción. Los propietarios no se preguntaban cómo podían glorificar mejor a Dios. El Señor estaba ausente de sus pensamientos. Yo pensaba, sigue escribiendo Elena de White, ojalá que las personas que emplean así sus riquezas pudiesen apreciar su proceder como Dios lo aprecia. Levantan edificios magníficos, pero el soberano del universo solo ve locura en sus planes e invenciones. Esas torres gemelas tenían 400 metros de altura, pero el 4 de enero del año 2010, con $1 billón de inversión, se construyó Burj Dubai, más de 800 metros. No se esfuerzan, sigue diciendo Elena de White, por glorificar a Dios con todas las facultades de su corazón y de su espíritu. Se han olvidado de esto, que es el primer deber del hombre. No se asustaron por la caída de esas torres de 400 metros, ahora 800 metros, una torre. Algunos de esos edificios imponentes en estos países árabes, vi algunos arquitectos diciendo eso funcionaba en mi computadora, pero después temblaba si no se iría a desmoronar todo eso, pero resultó, dijeron después. Invirtieron 20,000 millones en el distrito comercial. En el 2009, con esa burbuja mundial que reventó, las inmobiliarias se hundieron en un 50%. Y los que habían pagado sumas altísimas para tener una habitación o un lugar allí, vieron reducirse el costo a la mitad del precio. Al Burj, este es otro proyecto en Medina, otro país árabe, y quieren hacer una torre de más de 1,000 metros. Sigamos leyendo lo que dice Elena de White. Mientras que esas altas construcciones se levantaban, sus propietarios se regocijaban con orgullo por tener suficiente dinero para satisfacer sus ambiciones y excitar la envidia de sus vecinos. Silk City, Al-Walid bin Talal Al Saud, quiere construir en Kuwait una torre de más de 1,000 metros. Y la competencia es feroz porque también están queriendo construir en Arabia Saudita una torre de 1,600 metros, 4 veces más altas que las Torres Gemelas. 4 torres en Nueva York están a punto de inaugurarlas, casi el tamaño de las Torres Gemelas. Una gran parte del dinero, continúa diciendo Elena de White, una gran parte del dinero así empleado había sido obtenida injustamente explotando al pobre. Olvidaban que en el cielo toda transacción comercial es anotada, que todo acto injusto y todo negocio fraudulento son registrados. Leí sobre esa torre que se construyó y que se inauguró hace poco de 800 metros. Gente pobre venía de distintos lados para trabajar y era tan poco lo que les pagaban que algunos hasta morían de hambre en esos lugares. El tiempo vendrá, anticipó Elena de White, cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto que el Señor no les permitirá sobrepasar.
y entonces aprenderán que la paciencia del Eterno tiene límite. Cuando vamos a la Biblia encontramos un lenguaje semejante. En el capítulo 2 de Isaías, versículos 12 al 17, que nos proyecta el fin del mundo desde el microcosmos de los días del profeta, dijo el Señor lo siguiente: el día del Señor vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y serán abatidos, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados que buscaba la gente para colocarse, para estar siempre arriba de otros, sobre toda torre alta y sobre toda muralla fortificada. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día. Sofonías, otro profeta, el capítulo 1, versículos 14 al 17. Cerca está el día grande del Señor, cerca y muy presuroso. Es amargo el día del Señor, día de ira aquel día de angustia y aflicción, día de ruina y desolación, día de tinieblas y oscuridad, día nublado y tenebroso, día de guerra contra las ciudades fuertes y las altas torres. Cuando los hombres se olvidan de Dios y obran de una manera tal que le permiten al diablo intervenir porque Dios retira su protección, entonces comienzan a pasar problemas serios. Anticipó también Elena de White que aquellos que tienen en sus manos las riendas del poder son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, del pauperismo y el crimen que aumentan constantemente. En vano se esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una base más segura. No está pasando eso aún con la globalización, en los tiras y aflojes entre países emergentes, países superdesarrollados y países que quedan todavía en una miseria mayor. El problema básico es el egoísmo humano y allí reside la imposibilidad de establecer un sistema económico estable. El Apocalipsis advertía que se pondría una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno podría comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En otra conferencia yo trato sobre estos símbolos. Aquí quiero hablar del principio que se iría a establecer y que ya está en la práctica. Métodos benignos de opresión que parecen calzar con los sistemas democráticos. El boicot. Estados Unidos hizo caer a Nicaragua con un boicot económico. También a Haití. Cuba ha sido el hueso más duro de roer porque el sistema comunista de Cuba ha sido tal que morirá mucha gente antes que un gobierno pueda caer. Hicieron también caer la Unión Soviética y ese boicot, ese sistema se está empleando cada vez más y eso decía el Apocalipsis que se iba a dar al final. Porque las naciones europeas, Estados Unidos, que tienen el poderío económico más grande, ejercen ese principio de decirle a una persona: está bien, no vamos a sacar el revólver y pegarte un tiro para no hacer guerra, queda feo eso, pero te vamos a dejar morir de hambre si no haces lo que decimos. Ese es el nuevo estilo y la Biblia advertía que ese iba a ser el método de coerción más eficaz que se iba a usar en el fin del mundo. El 24 de noviembre de 2011, el Vaticano propuso el establecimiento de una autoridad pública mundial, política, espiritual y moral para controlar el mercado. ¿Cuándo no? Ese fue siempre el principio de la Iglesia Católica. Y faltaba poco para que se propusiera el mismo Papa para ser el emperador. Pero al considerar la historia de la Edad Media vemos que hubo emperadores y a través del poder centralizado en una persona, el papado pudo marchar en consorcio con esos emperadores para imponer su voluntad sobre el resto del mundo. Ese fue el sistema de todo el medioevo. Y el 24 de marzo de 2010, en el Parlamento Europeo, se comenzó a debatir
se comenzó a debatir la necesidad de imponer un día religioso. El 20 de junio de 2011 se debatió realmente en el Parlamento Europeo esto y se sigue debatiendo en distintos países. Una lucha política, comercial y religiosa que está en vigencia actualmente para imponer el domingo como día de reposo. Es notable cómo Elena de White se anticipó a esto. Dijo en 1899, cuando los protestantes se unan con el poder secular para sostener una religión falsa, para oponerse a lo que llevó a sus antepasados a sufrir la más fiera persecución, entonces el domingo será puesto en vigencia por la combinación de la autoridad de la Iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que terminará solo en la ruina nacional en Estados Unidos. Es en esta época, dijo en 1891, es en esta época de apostasía nacional cuando, actuando bajo la política de Satanás, se refiere a los Estados Unidos, los gobernantes de la tierra, y en todo el mundo pasará eso, se pondrán del lado del hombre de pecado. Es entonces que la medida de su culpa se llena. La apostasía nacional es la señal de la ruina nacional y de la caída del mundo. Se vive hoy en el sistema económico global como en una especie de dominó. Una ficha cae y hace caer a todas las demás, especialmente a las grandes potencias. El apóstol Santiago advirtió de esto que venía. Dijo en Santiago, en su epístola, el capítulo 5, el versículo 1 y en adelante, ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestra riqueza está podrida, burbuja, alas de águila que vuelan al aire y desaparecen, según los otros términos bíblicos. Vuestra ropa está comida de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los últimos días. Eso, más que nunca, se cumplió con la globalización que comenzó hará 30 años atrás. El jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que por engaño no les habéis pagado, clama. Y el clamor de los segadores ha entrado en los oídos del Señor Todopoderoso. Por eso vendrá un colapso económico final. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis cebado vuestro corazón como en el día de la matanza. Habéis condenado y muerto a personas inocentes que no os oponían. ¿Y qué dijo el apóstol Santiago? Hermanos, salgan a la calle a protestar, a querer imponer, a buscar imponer sus derechos, sus intereses. No. Eso no entra dentro de la perspectiva religiosa. Como ciudadano, cada cual puede protestar y requerir sus derechos, sí, cuando ve que eso es factible. Pero el apóstol fue más allá y dijo, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguarda con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y tardía. Vosotros también tened paciencia, afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor se acerca. Cuando fuimos al principio a los Estados Unidos, nuestros hijos eran pequeños. Al principio es dura la vida y estaba con cierta preocupación para saber cómo íbamos a sobrevivir. Y un amigo de Argentina vino, que vivía ya hace un tiempo allí, y me preguntó, ¿cuánto vales? ¿Qué? ¿Cuánto valgo? Sí, ¿no sabes que en este país uno se pregunta al otro cuánto vales? Es decir, ¿cuánto tienes? Yo, ¿cuánto valgo? ¿Cuánto tengo? Nada. Y entonces me dijo, si tienes 100,000, te miran y ni hacen caso. Si tienes 500,000, bueno, cuando empiezas a tener 1,000,000, ahí sí te prestan un poco de atención, pero para respetarte,
tienes que tener más dinero. Y yo pensé, entonces quiere decir que acá yo no soy nadie, no valgo nada. Pero después pensé, no, yo valgo mucho. Se pagó por mí. Y te digo, mi querido amigo, que si quieres también por ti. El precio más grande que se podía pagar. Dios invirtió en nosotros, dio a su propio Hijo para que muriera, para darnos una redención, para adoptarnos otra vez como hijo. Si tú no tienes un padre que te puede dar una gran herencia, puedes saber que hay en el cielo un padre que te ha adoptado como hijo y es el más grande millonario, el más rico de todo el universo y quiere compartir contigo la herencia si tan solo quieres aceptar la redención. Así que nadie debe sentirse como que no vale nada. Dejemos esa preocupación materialista con otros. Dios ha puesto sus ojos en nosotros y decidió dar su vida por el más miserable pecador para tener el gozo de verlo redimido y para que pueda disfrutar de una ciudad de oro y de mansiones preciosas que ha preparado para los que le aman. Hermanos, siguió diciendo el apóstol Santiago, no os quejéis unos de los otros para que no seáis condenados. Mirad que el juez está a la puerta. Hay un peligro de por quejarse porque no me pagaron esto, porque me robaron lo demás, que nuestro corazón se ensucie. De allí es que el énfasis pone el apóstol en la necesidad de tener paciencia, confiar en Dios. Porque dijo David también, no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Dios cuida aún de los huérfanos y de las viudas. La gran ciudad, dice el Apocalipsis, se partió en 3 partes. Se refiere a la Gran Babilonia. Cae en la 7ª plaga sobre Roma, representa a la Gran Babilonia, pero abarca al mundo entero en esa globalización en la cual ya vivimos hoy. El terremoto más grande de la historia se da allí. Dice Apocalipsis 18, versículos 11 al 19. Ha caído Babilonia, es el mensaje que se da al comienzo del capítulo. Y entonces dice los versículos 11 al 19, los frutos que tú codiciabas se alejaron de ti, y toda tu riqueza y esplendor se acabaron para ti, y nunca más los recobrarás. En una sola hora ha sido desolada tanta riqueza. Vamos a los tumbos llegando a ese momento final. Y las ciudades de las naciones cayeron, y Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio la copa llena del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó y los montes desaparecieron. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán, porque ninguno comprará más las mercaderías de ella. Los mercaderes eran los magnates de la tierra. Apocalipsis 18, 23. Ya se dijo con respecto al nacimiento de Cristo que no vino a un palacio, sino hasta ni siquiera el lugar más pobre podía recibirlo, y nació en un establo, en un pesebre, en un lugar para alimento de animales. Las primeras cosas que pudo ver y respirar ese bebé del cielo fueron los olores nauseabundos de un establo. Y dice Lucas 1, 52 y 53, quitó del trono a los poderosos y levantó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. 2 Corintios 8, 9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros fueseis enriquecidos con su pobreza. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito, dice Dios a la última iglesia, Apocalipsis 3, 17. Y no conoces que eres un cuitado y miserable, pobre y ciego y desnudo. Hace unos años atrás vi en Washington, D.C., a un predicador que había ido a China y pudo ver él y dijo que quedó asombrado viendo las oraciones de esa gente que a escondidas se reunía y le agradecía a Dios por tantas cosas que Dios les daba.
Y él se preguntaba, no tienen auto, no tienen heladera, no tienen lavarropa, no tienen microondas, no tienen computadoras, no tienen cosas materiales y agradecían a Dios por tantas cosas que les daba. Y entonces dijo, yo pude entender. Dios los llena, los colma de bendiciones espirituales. Nosotros tenemos bendiciones materiales, pero no tenemos el poder espiritual que esa gente tiene. Por lo tanto, Dios le aconseja a la última iglesia del Apocalipsis que compres de mí oro afinado en fuego. Mediante la crisis final se irá la escoria, se quemará la escoria y saldrá el oro puro de aquellos que tienen una religión pura. ¿Para qué? Para que seas rico. Vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez. La justicia de Cristo está representada por esos vestidos blancos. Y el colirio, para tener discernimiento, era el ungüento que tenía la iglesia la ciudad de Laodicea para curar a personas que tenían problemas con la vista. Y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Conozco tu tribulación y pobreza, dice Jesús a la segunda iglesia del Apocalipsis. Sin embargo, eres rico. Queremos ser ricos espirituales. No nos apoyemos tanto en las cosas materiales. No corramos desesperadamente tanto por las cosas materiales. Es legítimo, sí. Pero nunca dejemos de lado lo principal, que es asegurar la salvación de nuestra alma. Bien, siervo, bueno y fiel, dirá finalmente el Señor, Mateo 25, 23. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sí, tenemos un Padre rico que va a compartir su herencia y es el que posee todo el universo. Entra, nos dirá finalmente el Señor, en el gozo de tu Señor. Para Él no cuenta cuánto tienes, cuánto vales materialmente. Para Él lo que cuenta es tu naturaleza espiritual. Para Él lo que cuenta es que tú te conviertas de corazón a Él para ser súbdito del reino celestial. Querido amigo que me escuchas, el Señor te llama a abrirle su corazón. Y quiere llenarte hoy de riquezas espirituales. Podrá darte también riquezas materiales y puedes orar por esas riquezas materiales, pero no pongas toda confianza allí porque una guerra, otra burbuja o tantas otras cosas pueden tirarte por el suelo todos esos sueños. Si hacemos tesoros en los cielos donde ni el orín ni la polilla corrompen, allí tendremos un tesoro que no será destruido y podremos disfrutarlo por la eternidad.